Mi madre y mi padre colmaron de amor y regalos a los hijos de mi hermana de oro, sin apenas reconocer que mis hijos eran sus nietos. Pero después de lo que hice, de repente quieren pasar tiempo con mis hijos. Lástima que se lo haya prohibido. Ser yo, 38 años, padre de 2 hijos. Finalmente llegué a mi límite con mis padres. Llevo años viendo cómo favorecen descaradamente a los hijos de mis hermanos en detrimento de los míos. No creo que pueda seguir dejándolo pasar. Solía decirme a mí mismo que me lo estaba imaginando, o que no era tan malo como parecía. Pero en este punto la evidencia es demasiado abrumadora para ignorarla. Lleva pasando mucho tiempo. Se hizo dolorosamente obvio cuando mi hijo mayor cumplió 10 años. Cada año mis hijos reciben pequeños regalos de cumpleaños de mis padres. Un año mi hijo recibió un libro que era claramente de la sección de ofertas de una tienda. En otra ocasión, a mi hija le regalaron un peluche genérico. Todavía tenía una pegatina de liquidación. Mientras tanto, los hijos de mi hermano y de mi hermana reciben cosas como consolas de videojuegos nuevas, ropa de marca y bicicletas caras. Al principio intenté justificarlo. Tal vez encontraron mejores regalos para los demás. Tal vez se olvidaron de comprar algo para mis hijos. Simplemente cogieron lo que pudieron en el último minuto. Pero cuando siguió ocurriendo año tras año, quedó claro que no era una coincidencia. Lo peor ocurrió las pasadas Navidades. Mi mujer y yo siempre intentamos que las fiestas fueran especiales para nuestros hijos. Pero la Navidad con mis padres se había convertido en algo que temía. Ese año, cuando llegó el momento de que los nietos abrieran los regalos, mis hijos desenvolvieron los suyos con entusiasmo. Vi la cara de mi hijo caer inmediatamente. Recibió un juego de juguetes de plástico, algo claramente de una tienda de dólar. Mi hija recibió un rompecabezas genérico. Miré a mis sobrinos y sobrinas, todos chillando de emoción, mientras desenvolvían caros aparatos electrónicos, zapatos de diseño, tarjetas regalo de cientos de dólares. El momento que me rompió, mi hijo de 10 años se volvió hacia mí confundido. Preguntó, ¿por qué no le gustó tanto a Papá Noel? Después de eso, me enfrenté a mis padres. Ni siquiera intenté ser educado. Simplemente les pregunté sin rodeos, ¿por qué siempre les daban a mis hijos regalos baratos sin sentido, mientras que los hijos de mis hermanos recibían regalos caros y bien pensados? Mi madre inmediatamente lo ignoró, diciendo que estaba exagerando, que por casualidad habían visto algo bonito para los demás. Mi padre ni siquiera se molestó en inventar una excusa. Se limitó a decir, «Estás exagerando». Mi mujer, que llevaba años mordiéndose la lengua, finalmente se negó a callarse. Les dijo que era repugnante tratar a los nietos de manera desigual, si ni siquiera podían fingir que se preocupaban por nuestros hijos. Tal vez deberíamos dejar de aparecer todos juntos. Mi madre jadeó como si fuera la víctima, mientras mi padre solo suspiraba y murmuraba, «No seas dramático». Fue entonces cuando empecé a pensar en ello. No era un comportamiento nuevo. Mis padres siempre habían favorecido a mis hermanos. Nunca fui la niña de oro. Me dije que estaba bien, pero nunca esperé que ese favoritismo se extendiera a nuestros hijos. De alguna manera se sentía peor ahora. Mis hijos eran inocentes. Verlos ser tratados como miembros de segunda clase de la familia se sentía como un nuevo tipo de traición. La gota que colmó el vaso llegó hace unas semanas. Mi hermana mencionó casualmente que nuestros padres iban a llevar a todos los nietos a Disneylandia. Al principio me reí pensando que estaba bromeando, pero no, mis hijos no estaban invitados. Llamé a mi madre inmediatamente, exigiendo saber por qué mis hijos habían sido dejados fuera. Al principio se mostró confusa, pero cuando la presioné, finalmente dijo, «No pensamos que sus hijos estarían interesados. Era una mentira descarada. Habíamos llevado a nuestros hijos a Disneyland antes. Les había encantado, aunque no lo hubieran hecho. ¿Qué clase de abuelo asume que sus nietos no estarían interesados en un parque temático y simplemente no los invita?» Yo estaba furioso. Mi mujer estaba lívida. Cuando se lo comenté a mis hermanos, esperando algún tipo de apoyo, se encogieron de hombros. Mi hermano dijo, «Mamá y papá están más cerca de nuestros hijos porque los ven más». Mi hermana me dijo, «Le estás dando demasiada importancia a esto». Eso fue todo para mi esposa. Dijo que había terminado. Me dijo que teníamos que dar un paso atrás. Honestamente, estuve de acuerdo. Les dije a mis padres que hasta que no empezaran a tratar a mis hijos por igual, no asistiríamos a más reuniones familiares. Mi madre se sorprendió. Me repetía que estaba exagerando. Mi padre me mandó un mensaje más tarde, diciendo que tenía que dejar de crear problemas y madurar. No respondí. Ahora mis hijos empiezan a darse cuenta. Me han preguntado por qué sus abuelos no parecen quererlos. Mi hijo, que es demasiado observador para su edad,
Señaló que cada vez que visitamos, sus primos reciben abrazos y atención cariñosa, mientras que él y su hermana apenas reciben un saludo. No sé qué decirles. No quiero mentir, pero tampoco quiero que sientan que no son lo suficientemente buenos. Frustrada, me desahogué en internet sobre lo perjudicial que puede ser el favoritismo en las familias. No esperaba mucho de ello, pero unos días después recibí un mensaje de una prima con la que hacía tiempo que no hablaba. Me dijo que ella también había notado el favoritismo, pero que no se atrevía a decir nada. Incluso me dijo que cuando era más joven, siempre sintió que mis padres la trataban peor que a mis hermanos. No sé qué esperaba que pasara, pero escuchar eso hizo que todo se sintiera aún más real. No era solo yo, no estaba en mi cabeza. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Pero es difícil de aceptar. Cortar con mis padres parece drástico. Pero, ¿qué otra opción tengo? No puedo seguir poniendo a mis hijos en situaciones en las que se sientan menos que nadie. Si a mis padres no les importa lo suficiente como para cambiar, tengo que empezar a preocuparme lo suficiente como para alejarme. Unos días después de que todo explotara, mi teléfono empezó a encenderse sin parar. Primero fue mi madre, luego mi hermana, luego mi hermano. Llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz, uno tras otro. Al principio los ignoré, pero cuando mi madre siguió llamando una y otra vez, finalmente contesté. En cuanto descolgué, ya estaba gritando. Me acusó de airear asuntos familiares privados y hacer que ella y mi padre parecieran malos abuelos. Decía que yo exageraba y tergiversaba las cosas, que mis hijos no estaban siendo tratados injustamente y que estaba exagerando. Cuando mencioné el viaje a Disneylandia, ella se lo quitó de encima, diciendo que no era para tanto y que mis hijos no habrían disfrutado de todos modos. Le colgué. Eso enfureció a mis hermanos. Mi hermana me mandó un mensaje primero, diciendo que estaba provocando un drama sin razón y haciendo que sus hijos se sintieran mal. Mi hermano me siguió poco después, diciéndome que estaba empeorando las cosas y que debería dejarlo pasar antes de causar un daño permanente a la familia. Seguían insistiendo en que nuestros padres no habían hecho nada malo, que yo estaba exagerando las cosas y que estaba haciendo las cosas incómodas para todos. No respondí. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Empecé a recibir mensajes de la familia. Algunos primos me contactaron, diciéndome que habían notado el favoritismo durante años, pero que nunca habían dicho nada. Uno incluso admitió que había experimentado el mismo trato cuando eran más jóvenes, pero habían asumido que eran solo ellos. Otro primo soltó una bomba. Me dijo que mis padres habían estado planeando el viaje a Disneylandia durante meses y que habían excluido deliberadamente a mis hijos. No lo habían olvidado ni habían supuesto que a mis hijos no les interesarías. Habían decidido desde el principio que mis hijos no estaban invitados. Cuando me enfrenté a mi madre de nuevo, se puso inmediatamente en modo víctima. No paraba de repetir que yo estaba intentando poner a la familia en su contra y haciéndola quedar mal. Incluso se atrevió a decir que estaba perjudicando más a mis hijos al convertir esto en un gran problema. Mi mujer no lo dudó. Me dijo que había terminado. No quería que nuestros hijos estuvieran cerca de mis padres. No quería que crecieran sintiendo que no eran lo suficientemente buenos. Y honestamente estuve de acuerdo. No había nada más que decir. Mi hermano intentó mediar por última vez. Me dijo que lo dejara pasar, que no valía la pena romper la familia por esto. Le pregunté si dejaría que trataran así a sus propios hijos. No respondió. Entonces mi padre envió su ultimátum. Me dijo, o te disculpas o no te veremos ni a ti ni a tus hijos durante un tiempo. Le contesté, de acuerdo. Pensé que sería el final, pero mis padres no habían terminado. Más tarde me enteré de que habían dicho a mis sobrinas y sobrinos que mis hijos no querían venir a Disneylandia. Intentaron tergiversar la historia, para que mis hijos parecieran los que no querían participar. Cuando les llamé para pedirles explicaciones, descubrí que ya me habían bloqueado. Eso fue todo. Fue la gota que colmó el vaso. Mis hijos empezaron a darse cuenta. Mi hijo me preguntó por qué sus abuelos ya no le visitaban. No sabía cómo explicárselo sin que sonara peor. Solo le dije que a veces la gente no trata a los demás con justicia, y que cuando eso ocurre, hay que alejarse. Algunos familiares se pusieron de mi parte. Otros dijeron que estaba exagerando. La división era clara. Los hijos predilectos de mis padres, mi hermano y mi hermana, se mantuvieron firmes en su bando. Algunas tías y primos me apoyaron en silencio, pero nadie quería involucrarse demasiado. Entonces, de la nada, recibí un mensaje de una tía con la que hacía tiempo que no hablaba. Simplemente escribió: "No estás loca. Tus padres siempre te han tratado de forma diferente. Eso era todo lo que necesitaba saber".
Le dije a mi mujer que habíamos terminado. A menos que mis padres reconocieran lo que hicieron y cambiaran, no había vuelta atrás. Mis hijos se merecían algo mejor. No iba a dejar que crecieran sintiéndose no deseados en su propia familia. Pasaron unas semanas y mis padres dejaron de fingir. Ya no se limitaban a tener favoritos a puerta cerrada. Excluían abiertamente a mi familia de todo. Las invitaciones a reuniones familiares cesaron por completo. Los eventos en los que normalmente habríamos estado incluidos ahora se celebraban sin nosotros, y nadie se molestaba en avisarnos. Entonces me enteré de la boda. Uno de mis primos se casaba. No esperaba una invitación en ese momento. Pero para lo que no estaba preparada era para lo deliberada que fue la exclusión. Mis padres habían hecho todo lo posible para que no nos invitaran. Un primo diferente, que me había apoyado en silencio, me llamó una noche. Se le escapó que mis padres habían dicho personalmente a mis hermanos, para asegurarse de que mi esposa, mis hijos y yo no estábamos incluidos en ninguno de los planes de boda. Habían dicho a la gente que yo era el que les había cortado el rollo, y que mis hijos no querían estar cerca de ellos. Era exactamente lo contrario de lo que había sucedido en realidad. Más familiares empezaron a darse cuenta. Algunos tíos y tías admitieron en privado que veían lo que estaba pasando. Me dijeron que no estaban de acuerdo, pero tampoco querían involucrarse. No iban a tomar partido. Entonces el viaje a Disneylandia finalmente sucedió. Ni siquiera pensaba en ello hasta que vi las fotos. Mis padres, mis hermanos, todos sus hijos excepto el mío. Pero eso no fue lo peor. En las fotos, justo al lado de mi madre, había dos niños que no reconocí. Los hijos de un amigo de la familia. Habían invitado a los hijos de otra persona en vez de a los míos. Ni siquiera sabía qué decir. Cuando mi hijo vio las fotos, las miró durante mucho tiempo y me preguntó, ¿por qué no me ha llevado la abuela a mí también? No tuve respuesta. Fue entonces cuando mi mujer se dio por vencida. Me dijo que esto ya no era solo favoritismo. Esto era un castigo. Mis padres no estaban jugando a los favoritos. Estaban haciendo un punto para borrar a mis hijos de sus vidas. Me dijo que no quería que nuestros hijos siguieran esperando un amor que nunca llegaría. Y yo estuve de acuerdo. Entonces, otro pariente me dijo algo aún peor. Una de mis tías me dijo que mis padres le habían estado diciendo a la gente que yo era la razón por la que no veían a mis hijos. Según ellos, yo era la que alejaba a los nietos. Se hacían las víctimas, haciendo parecer que querían ver a mis hijos desesperadamente, pero que yo estaba siendo rencorosa y se lo impedía. Ni siquiera me sorprendió. Le envié un último mensaje a mi madre. No quería nada de ella, solo quería ver si lo reconocía. Le dije que lo sabía todo, que sabía sobre las mentiras, o sobre cómo se habían esforzado para excluir a mis hijos. Y que había terminado. Su respuesta: solo tenemos un vínculo diferente con los otros nietos. Eso fue todo. Sin negación, ninguna disculpa, solo una confirmación de lo que ya sabía. Después de eso, mis hermanos también dejaron de acercarse. Mi hermano, que había estado insistiendo en que estaba haciendo un gran problema de la nada, de repente no tenía nada que decir. Mi hermana, que había defendido a mis padres en todo momento, se calló. Habían elegido su bando, y no era el mío. Entonces llegó la última oleada de dolor. Mis padres me bloquearon en todo. Mi madre, mi padre, incluso mi hermana. Mi hermano no me bloqueó, pero tampoco respondía a nada. Nos habían aislado por completo, pero no sin antes asegurarse de que todos creyeran su versión de la historia. Entonces, de la nada, el marido de mi hermana me envió un mensaje. Fue breve. Me dijo que había visto lo que estaba pasando y que estaba de acuerdo conmigo, pero que no podía decir nada. Dijo que causaría problemas si se ponía abiertamente de mi parte, pero que yo no estaba loca y que no me estaba imaginando cosas. Ni siquiera me molesté en responder. En este punto, ¿cuál era el punto? Después de eso, mis hijos fueron completamente borrados de la vida de mis padres, sin llamadas de cumpleaños, ni regalos de Navidad, ni siquiera un tibio intento de acercamiento. Mis hijos ya no existían para ellos. Entonces mi padre envió su mensaje final. Si alguna vez decides dejar de ser egoísta, quizá podamos hablar. No respondí. Entonces me di cuenta de algo. Mis hijos no se lo estaban perdiendo. No eran ellos los que habían perdido algo. Era yo. Había pasado toda mi vida persiguiendo la aprobación de mis padres, esperando que las cosas cambiaran. ¿Y para qué? ¿Para ver a mis hijos recibir el mismo trato que yo recibí al crecer? No. Mis hijos se merecían algo mejor. Merecían crecer sabiendo que eran amados sin tener que luchar por ello. Así que me centré en ellos. Mis padres habían hecho su elección. Ahora yo estaba haciendo la mía. Pasaron unas semanas y mis padres dejaron aún más clara su postura.
comenzaron a publicar más y más fotos familiares en línea, asegurándose de destacar cada reunión, cada celebración, cada viaje con todos los nietos excepto el mío. No era sutil. Querían que la gente viera lo unidos que estaban a las familias de mis hermanos, mientras que mi esposa, mis hijos y yo estábamos completamente borrados. Al principio lo ignoré, pero entonces sucedió algo inesperado. Una de mis tías los llamó en el chat del grupo familiar. Ella no era alguien con quien yo hubiera estado particularmente cerca, pero de la nada preguntó por qué mis hijos nunca fueron incluidos en ningún evento familiar. Señaló lo obvio, que siempre había fotos de mis sobrinos y sobrinas, pero nunca una sola mención de mis hijos. Mi madre respondió casi inmediatamente, diciendo que tratan a todos los nietos por igual, y que los quieren a todos por igual. Mi padre intervino, diciendo que era yo quien se distanciaba, y que si mis hijos no estaban cerca, era por mis propias acciones. Había planeado quedarme callada, pero antes de que pudiera decir nada, un primo me envió un mensaje privado. Tenían una grabación. Era de una conversación que habían tenido con mi madre unos días antes. En la grabación mi madre decía, «Es más fácil estar con los otros nietos. En realidad nos caen bien». No sabía si enfadarme o agradecer la prueba. Envié la grabación directamente a mis padres, preguntando si realmente era así como se sentían con respecto a mis hijos. Mi madre tardó casi una hora en contestar. Cuando lo hizo, trató de quitárselo de encima, diciendo, «Ya sabes cómo bromeo». Mi padre, por otro lado, ni siquiera fingió disculparse. Simplemente respondió, «Siempre fuiste demasiado sensible. No le debemos nada a tus hijos». Era todo lo que necesitaba oír. Mis hermanos, como era de esperar, no dijeron nada. Mi hermano, que siempre había insistido en que yo estaba exagerando, ignoró todo el asunto. Mi hermana, que había defendido a mis padres en todo momento, de repente no tenía nada que decir. Entonces llegó la siguiente traición. Estaba navegando por las redes sociales cuando lo vi. Fotos de unas vacaciones familiares. Mis padres, mis hermanos y todos sus hijos disfrutando de un viaje de una semana a Hawái. No solo habían excluido a mis hijos de las reuniones familiares, se habían llevado a todos los demás nietos a unas vacaciones de lujo, y ni siquiera nos lo habían dicho. Lo peor fue cuando mi hijo vio las fotos. Se quedó mirándolas un buen rato, antes de volverse hacia mí y preguntarme, ¿la abuela se olvidó de nosotros? No tuve respuesta. Entonces, de la nada, recibí un mensaje de la esposa de mi hermano. Me dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, pero que no quería crear tensión. Dijo que sabía que era injusto, pero que así son las cosas. Ese fue el momento en que me di cuenta de que nada iba a cambiar. Mis padres no iban a darse cuenta de repente de lo equivocados que estaban. Mis hermanos no iban a defender lo que era justo. Nadie iba a arreglar esto. Entonces mis padres volvieron a reescribir la historia. Empezaron a decir a la familia que yo era la que alejaba a mis hijos, que estaba amargada y guardaba rencor sin razón. Se hicieron pasar por las víctimas, diciendo que lo habían intentado todo, pero que yo era la que se negaba a que mis hijos tuvieran una relación con ellos. Ni siquiera tuve que discutir. Simplemente envié la grabación en un chat familiar privado. Algunos familiares se escandalizaron. Algunos me enviaron mensajes disculpándose por no haberlo visto antes. Otros, entre ellos un par de tíos y tías, dijeron que debería haberlo hecho en privado, pero ya no se podía negar. Mis padres no eran unos incomprendidos, no estaban cometiendo errores. Habían tomado una decisión. Entonces llegó el mensaje final. Si realmente nos quisieras, no estarías haciendo esto. No respondí. Lo hablé con mi esposa esa noche, y ambos estuvimos de acuerdo en que eso era todo. No había forma de salvar esta relación, ningún futuro en el que intentáramos arreglar las cosas, solo para que mis hijos fueran tratados como miembros de segunda clase. Mis padres habían hecho su elección. Ahora nosotros tomábamos la nuestra. Mis hijos nunca más tendrían que preguntarse por qué sus abuelos no los querían, porque a partir de ahora no formarían parte de sus vidas. No mucho después de que tomara la decisión de alejarme de mis padres para siempre, ellos tomaron represalias. Mi esposa y yo nos despertamos una mañana y descubrimos que ambos habíamos sido eliminados del chat del grupo familiar. Estaba claro que mis padres habían tomado la decisión, y mis hermanos estaban de acuerdo. Unas horas más tarde, nos dimos cuenta, también nos habían bloqueado en las redes sociales. No hubo un gran anuncio, ni una discusión final, solo un mensaje silencioso pero obvio. Unos días más tarde me enteré a través de un primo que mis padres habían organizado una reunión familiar. Habían invitado a todos menos a nosotros. No era una reunión informal, fue una reunión enorme,
con parientes llegados de fuera de la ciudad. Empezaron a aparecer fotos en internet. Todo el mundo sonriendo y riendo como si no pasara nada. Mis hermanos estaban allí con sus hijos, y una vez más mis padres habían dejado claro que mi familia no era parte de la suya. Entonces ocurrió algo inesperado. La tía que los había llamado antes decidió que no iba a ser parte de ello. Se negó a asistir a la reunión e hizo saber que si mi familia no era bienvenida, ella tampoco iría. No fue una protesta ruidosa, pero envió un mensaje. Era una de las pocas personas que se había posicionado. Entonces llegó la carta. Era de mi padre, escrita a mano, enviada por correo. La abrí sabiendo que no iba a ser nada bueno. Era exactamente lo que esperaba. Mi padre escribió eso hasta que me disculpé y asumí la responsabilidad de separar a la familia. Estaba muerto para ellos. Dejó claro que en lo que a él respecta, yo había elegido esto, y que si alguna vez quería arreglar las cosas, sabía lo que tenía que hacer. Tiré la carta a la basura. Entonces mis padres dieron un paso más. Apareció un paquete para mis hijos. Dentro había pequeños regalos, nada demasiado caro, pero adjunto a cada uno había una nota. Todas las notas tenían el mismo mensaje. Os queremos y os echamos de menos aunque vuestro padre os tenga lejos. Mi esposa ni siquiera lo dudó. Empaquetó los regalos y los devolvió por correo. No iba a dejar que manipularan a nuestros hijos. Y yo tampoco. Entonces la mujer de mi hermano tuvo un desliz. Siempre había tenido cuidado con lo que me decía, siempre tratando de mantenerse fuera del conflicto. Pero en una conversación casual se le escapó algo. Mi madre le había dicho que no consideraba a mis hijos sus verdaderos nietos, porque no pasaban suficiente tiempo con ella. Lo había dicho como si fuera un simple hecho, algo que tenía sentido. Fue entonces cuando me di cuenta de lo profundo que era el favoritismo. No era solo que a mis padres les gustaran más los hijos de mis hermanos. A sus ojos, mis hijos ni siquiera eran familia de verdad. Y no éramos solo nosotros los que estábamos siendo borrados. Mis padres habían estado diciendo a mis sobrinas y sobrinos que yo ya no quería ser parte de la familia. Hacían que pareciera que yo había elegido marcharme sin ninguna razón, omitiendo cada detalle de lo que habían hecho. Entonces vino la parte difícil. Mi hijo empezó a hacer preguntas. Había estado callado sobre todo. Pero una noche finalmente preguntó, ¿he hecho algo malo? ¿Por eso no les caigo bien a los abuelos? Le dije la verdad. No había hecho nada malo. No se trataba de él. Nunca se trató de él. Entonces vino otra boda. Otra invitación que nunca llegó. Esta vez era otro primo. Ni siquiera esperaba ser invitado en este punto. Pero lo que me afectó fue la razón por la que uno de mis parientes me dijo que los novios en realidad querían invitarnos, pero mis padres les habían dicho que sería incómodo. En ese momento mi esposa me sentó y me dijo que tenía que ir a terapia. Señaló que yo había estado lidiando con este tratamiento de mis padres toda mi vida y ahora estaba viendo cómo se lo hacían a mis hijos. Dijo que por mucho que hubiera intentado actuar como si no me afectara, claramente me afectaba. Tenía razón. Entonces mis padres enviaron un último mensaje. Era más de lo mismo, diciendo que estaba cometiendo un error, que era yo la que hacía daño a mis hijos manteniéndolos alejados, que si realmente los amaba lo arreglaría. Los bloqueé. Los bloqueé a ambos permanentemente. Después de eso comenzó el efecto dominó. Algunos miembros de mi familia empezaron a distanciarse de mis padres. Algunos de ellos se acercaron a mí, diciendo que no se habían dado cuenta de lo mal que estaba. Otros no dijeron nada. Pero me di cuenta de que ya no eran tan rápidos para defender a mis padres. Había pasado tantos años persiguiendo su aprobación, esperando que las cosas cambiaran. Ahora, por primera vez, no estaba esperando nada. Me concentraba en mis hijos, en asegurarme de que nunca sintieran que no eran suficientes, en darles el amor que se merecían, el amor que mis padres deberían haberme dado. Mis padres habían hecho su elección. Ahora yo había hecho la mía. Tras meses de silencio, mis padres cambiaron de repente de actitud. Un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada, largo y cuidadosamente redactado. A primera vista parecía una disculpa. La primera frase decía, «Os echamos mucho de menos». Pero a medida que seguía leyendo, quedaba claro que no era una disculpa. No había reconocimiento de nada de lo que habían hecho, ni mención del favoritismo, la exclusión o la manipulación. En cambio, era un mensaje cuidadosamente elaborado sobre cómo la familia siempre debe estar unida y cómo la vida es demasiado corta para rencores. Era como si esperaran que lo escondiera todo bajo la alfombra y fingiera que nada de eso había pasado. No mucho después de que mis hermanos se pusieran en contacto, mi hermano me envió un breve mensaje preguntándome si había pensado en superar esto
Mi hermana llamó a mi mujer, sugiriendo casualmente que tal vez es hora de seguir adelante. Ninguno de los dos admitió que nuestros padres hubieran hecho nada malo. No preguntaban cómo estaban mis hijos, no ofrecían ninguna reconciliación real, solo querían que lo dejara pasar. Algo no encajaba. El momento era demasiado oportuno. Entonces uno de mis primos llenó los espacios en blanco. Al parecer, la reputación de mis padres se había resentido. Varios parientes habían empezado a distanciarse tras enterarse de lo sucedido. La tía que me apoyaba había contado a otros por qué ya no asistía a los eventos familiares. Otros primos también se habían distanciado, negándose a llevar a sus hijos con mis padres. La familia estaba empezando a ver el patrón, y a mis padres no les gustaba. Entonces llegó el siguiente intento. Enviaron otro correo electrónico, esta vez con una oferta. Querían recuperar el tiempo perdido, llevándose a mis hijos de viaje. No mencionaron a mi mujer ni a mí, solo a mis hijos. Una oportunidad para ellos de estrechar lazos y empezar de nuevo. No era difícil ver lo que realmente estaba pasando. No se trataba de arreglar las cosas. Querían a mis hijos allí para poder pasearlos y actuar como si todo estuviera bien. Mi mujer ni siquiera lo dudó. Me dijo que de ninguna manera íbamos a dejar que usaran a nuestros hijos para el control de daños. Estuve de acuerdo. Cuando eso falló, intentaron otra ruta. Los padres de mi esposa nos llamaron sonando confundidos. Mis padres se habían puesto en contacto con ellos, intentando que nos hicieran entrar en razón. Habían pintado la situación como un simple malentendido, afirmando que no tenían ni idea de por qué estábamos tan molestos, y que solo querían volver a conectar como una familia. Por suerte, mis suegros se dieron cuenta de lo que pasaba. Les dijeron a mis padres que si querían una relación, tenían que empezar por asumir la responsabilidad de sus acciones. Eso fue lo último que supieron de ellos. Entonces mi hermano tuvo un desliz durante una rara conversación. Se le escapó que nuestros padres habían estado planeando durante semanas para arreglar las cosas antes de un gran evento familiar. Todo el esfuerzo, los correos electrónicos, los mensajes, el acercamiento repentino, no se trataba de reparar relaciones. Se trataba de hacer que la familia pareciera unida antes de una gran reunión, donde no querían que la gente hiciera preguntas. Me enfrenté a él al respecto, y al principio trató de dar marcha atrás, pero finalmente lo admitió. Nuestros padres no estaban tratando de cambiar, simplemente no les gustaba cómo se veían las cosas para los demás. Eso fue todo para mí. No mucho después, mis padres enviaron otro mensaje, invitándome a una cena familiar. Lo enmarcaron como una oportunidad para hablar las cosas. No me molesté en responder. Entonces mis hermanos empezaron a frustrarse. Mi hermano me dijo que estaba complicando las cosas más de lo necesario. Mi hermana envió otro mensaje, diciendo que en algún momento necesitaba dejar ir las cosas. Seguían sin entenderlo. Seguían actuando como si se tratara de un simple desacuerdo, en lugar de años de abandono y exclusión. Así que envié un último mensaje. Les dije a mis padres que no habría reconciliación, a menos que reconocieran lo que habían hecho. No más fingir, ni reescribir la historia, solo la verdad. Nunca respondieron, y esa fue mi respuesta. Por primera vez no esperaba que cambiaran. No esperaba un gran avance o un momento de claridad por su parte. No esperaba que de repente se convirtieran en los padres y abuelos que deberían haber sido. Había terminado, y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Me centré en mi familia, mi verdadera familia, la que estaba construyendo con mi mujer y mis hijos, la que estaba llena de amor, no de condiciones. Mis padres habían perdido el control, y nunca me había sentido más libre. El silencio no duró mucho. Un primo me tendió la mano. Me hizo saber que mis padres se habían puesto en modo víctima. Le decían a cualquiera que quisiera escuchar, que yo había abandonado a la familia, y que alejaba a los nietos por despecho. La historia que estaban impulsando les hacía parecer abuelos desconsolados, injustamente apartados por un hijo desagradecido. Algunos familiares les creyeron, o al menos no querían elegir un bando. Otros habían empezado a ver el patrón y empezaron a distanciarse de mis padres. La división era clara. Algunos querían evitar el conflicto por completo, mientras que otros no tenían ningún problema en denunciar lo que realmente estaba pasando. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de mis tíos se enfrentó abiertamente a mi padre en una reunión familiar. Le dijo delante de los demás que era él quien estaba arruinando la dinámica familiar. Señaló que el trato de mis padres hacia mis hijos era obvio para todos, y que no podían culpar a nadie más que a sí mismos. Mi padre salió furioso de la conversación, furioso porque alguien se había atrevido a desafiarle. El siguiente golpe vino de mi propia hermana.
En una conversación informal se le escapó algo. Mi madre le dijo: "No vemos tanto a los hijos de OP porque no son tan divertidos". Eso fue todo. Así era como mi madre veía a mis hijos, no como familia, no como nietos que quería amar, sino como niños que no eran lo suficientemente entretenidos para ella. Entonces mi hijo mayor escuchó una conversación entre mi mujer y yo. Habíamos tenido cuidado con lo que decíamos cerca de los niños, pero esa noche se dio cuenta lo suficiente como para atar cabos. Entró en la habitación y preguntó: ¿No les caigo bien a los abuelos? Mi mujer y yo nos quedamos helados. Le dije la verdad de la forma más sencilla posible, que no había hecho nada malo, y que el amor no debería ser algo que tuviera que ganarse. Asintió, pero no dijo mucho después. El daño ya estaba hecho. Entonces llegó otro correo electrónico de mis padres. Esta vez fue otro intento de reinicio. Decían que querían empezar de cero y seguir adelante como una familia, pero en ninguna parte del email reconocían lo que había pasado. No mencionaban el favoritismo, la exclusión o la forma en que habían tratado a mis hijos como si no importaran. Querían seguir adelante sin abordar nada. No me molesté en contestar. Fue entonces cuando cruzaron otra línea. Una tarde llamaron del colegio. Habían entregado un paquete a mis hijos. Dentro había cartas de mis padres y pequeños regalos. Todo directamente a ellos. Las notas dentro tenían el mismo mensaje manipulador que antes, diciendo a mis hijos que los querían y los echaban de menos, haciendo que pareciera que era yo quien los separaba. Llamé a la escuela inmediatamente y les dije que rechazaran cualquier entrega futura. Estuvieron de acuerdo y dijeron que no permitirían más paquetes de mis padres. Entonces mi hermano volvió a llamar. Me dijo que nuestros padres extrañaban a los niños y me preguntó si al menos podía pensar en dejarles verlos. Le dije exactamente lo que le había dicho a mi hijo. Echar de menos a alguien no es sinónimo de amor. Si de verdad les importara, habrían tratado a mis hijos con amor y respeto desde el principio. Entonces vino la mayor traición. Descubrí que mi hermana había permitido en secreto que mis padres llamaran por vídeo a mis hijos. Lo había hecho a mis espaldas, diciéndoles que era solo una charla rápida con los abuelos. Mi hijo estaba emocionado de hablar con ellos, pero mi hija estaba confundida. No entendía por qué no los había visto en tanto tiempo. Mis padres habían actuado como si nada hubiera pasado, evitando cualquier mención del pasado y fingiendo que todo era normal. Cuando me enfrenté a mi hermana, ella trató de justificarlo, diciendo que pensaba que ayudaría y que solo quería que los niños tuvieran una relación con sus abuelos. No entendía que no se trataba de una conversación, se trataba de confianza, de respeto, sobre el hecho de que ella había ido completamente a mis espaldas y anulado mi decisión como padre. Esa fue la gota que colmó el vaso. Le dije que no tenía derecho a tomar esa decisión, y desde ese momento yo también había terminado con ella. Entonces mis padres hicieron un último intento de manipulación. Invitaron a mis hijos a una fiesta sorpresa a través de otro miembro de la familia. Esperaban que mis hijos estuvieran tan emocionados con la idea que me convencerían de llevarlos. Querían utilizar a mis propios hijos para conseguir lo que querían. Me negué. Entonces llegó otro mensaje, del mismo tipo que ya esperaba. Escribían: "No somos más jóvenes. Deberías reconsiderarlo antes de que sea demasiado tarde". Lo ignoré. Esa noche mi mujer me recordó algo importante. Me dijo que nuestros hijos tenían todo el amor que necesitaban aquí, con nosotros, que no necesitaban buscar la validación de personas, que nunca los habían tratado como iguales, que estábamos construyendo algo mejor, un hogar donde nuestros hijos nunca tuvieran que preguntarse si eran amados. Y ella tenía razón. Por primera vez había terminado de verdad. No había vuelta atrás. El sentimiento de culpa no cesó. Mis padres habían pasado a una nueva táctica, diciendo a todo el que quisiera escuchar que mis hijos crecerían lamentando no haber conocido a sus abuelos. Se hacían pasar por las víctimas de un distanciamiento cruel e innecesario. Me pintaban como el hijo irrazonable que mantenía alejados a sus nietos inocentes. Entonces me enteré del siguiente acontecimiento familiar. Mi hermano estaba organizando una fiesta de cumpleaños para su hijo, un gran evento con la mayor parte de la familia invitada. Mis padres, por supuesto, estarían allí. No me sorprendió que mi familia no estuviera incluida, pero esta vez se aseguraron de que lo supiéramos. En lugar de ignorarnos, se esforzaron por mencionar la fiesta en conversaciones con familiares comunes, asegurándose de que me llegara la información. Funcionó, pero no como ellos querían. Mi hijo mayor se enteró de la fiesta por un primo del colegio. Confundido, llegó a casa y preguntó por qué no habían sido invitados. Mi respuesta fue sencilla, diciéndole que a veces las familias tienen relaciones complicadas y que esta era una de esas situaciones.
Asintió con la cabeza, pero parecía decepcionado. La realidad de la división se asentaba cada vez más. Entonces un primo filtró un mensaje que expuso a mi padre por completo. En un chat privado mi padre había escrito: OP siempre actuó como una víctima y sus hijos probablemente son como él. Eso era todo. Así era como veía a mis hijos. No como niños inocentes, no como nietos a los que quería, sino como una extensión de mí, alguien a quien había descartado hace mucho tiempo. El mensaje llegó a toda la familia, y las reacciones fueron diversas. Algunos parientes estaban disgustados. Algunos de ellos se acercaron, diciendo que no se habían dado cuenta de lo profundo que era el favoritismo hasta ahora. Otros intentaron mantenerse al margen, fingiendo que no era su problema. Entonces recibí un mensaje de alguien inesperado, el marido de mi hermana. Me dijo en privado que estaba totalmente de acuerdo conmigo. Había visto el favoritismo de primera mano. Había sido testigo de lo diferente que mis padres trataban a mis hijos en comparación con los hijos de mis hermanos. Deseaba que su mujer también lo viera, pero ella se negaba a reconocerlo. Cuando mi hermana se enteró de nuestra conversación, se puso furiosa. En lugar de considerar lo que su marido estaba diciendo, se retractó. Me dijo que dejara de empeorar las cosas y que siguiera adelante. Se negaba a creer que nuestros padres estaban equivocados, sin importar cuántas pruebas tuviera delante. Había terminado. Le dije que no había nada más que hablar. Desde ese momento, no tenía hermana. Entonces mis padres hicieron un último movimiento manipulador. Enviaron un largo mensaje, no a mí, sino a mi esposa. El mensaje estaba lleno de disculpas cuidadosamente redactadas, vagos arrepentimientos y frases vacías sobre querer sanar como familia. Pero lo único que no incluía, ningún reconocimiento del favoritismo, ningún reconocimiento de cómo habían tratado a mis hijos. Era solo otro intento de recuperar el control sin asumir la responsabilidad. Mi esposa se dio cuenta inmediatamente. Borró el mensaje sin responder. Entonces la hermana de mi madre se puso en contacto. Había permanecido callada durante mucho tiempo, pero ahora admitió algo que yo había sospechado todo el tiempo. Mi madre siempre había tenido favoritos, incluso cuando éramos niños. Había dejado claro quién importaba más. Mi tía se arrepintió de no haber hablado antes. Me dijo que pasara lo que pasara. Mi mujer y yo estábamos haciendo lo correcto al proteger a nuestros hijos. Entonces estalló el chat familiar. Uno de mis primos, que había estado de mi lado desde el principio, soltó una colección de capturas de pantalla, mensajes de mis padres a otros parientes, llenos de manipulaciones, culpabilización y mentiras descaradas. De repente, más gente de la familia empezó a ver la verdad. Algunos parientes empezaron a dejar de ver a mis padres. Algunos de ellos dejaron de invitar a mis padres a eventos, cansados del drama y de la forma en que trataban a la gente. Fue entonces cuando mis padres jugaron su última carta. A través de un pariente dejaron escapar que habían reescrito su testamento. Me habían eliminado por completo. Querían que lo supiera. Querían que reaccionara, que arremetiera, que les rogara que lo reconsideraran. No lo hice. En lugar de eso les envié un mensaje. Está bien. De todas formas, mis hijos nunca se iban a beneficiar de gente que nunca los vio como una verdadera familia. Nunca respondieron. Por primera vez me di cuenta de que habían perdido el control. No tenían nada que hacer contra mí, sin culpa, ni manipulación, ni influencia financiera. Todo lo que les quedaba era su orgullo, y al final eso era todo lo que habían elegido conservar. Pasaron los meses y la vida sin mis padres parecía más ligera. No había más estrés. No más esperar el siguiente movimiento manipulador. Ya no sentía que tenía que justificar la protección de mis hijos. Mi mujer y yo nos centramos en nuestro hogar, nuestros hijos, y en la familia que estábamos construyendo juntos. Por primera vez en mucho tiempo hubo paz. Entonces, a través de un primo, me enteré de lo inevitable. Mis padres intentaban volver a acercarse. Esta vez era diferente. No exigían nada ni se hacían las víctimas. En vez de eso, decían a sus parientes que solo querían hablar. Pero yo lo sabía. Nada había cambiado. No lo hacían porque por fin hubieran comprendido sus errores. Lo hacían porque habían perdido el control. Y lo odiaban. Lo ignoré. Mientras tanto, empezaron a formarse grietas en la relación entre mi hermano y mi hermana. Durante años habían sido los preferidos de mis padres, los que no podían hacer nada malo. Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas no eran tan perfectas como parecían. Mi hermano y mi hermana seguían siendo cercanos a mis padres, pero sus lazos empezaron a debilitarse. Entonces sucedió algo que nunca esperé. Mi hermano se acercó a mí. Admitió que lamentaba cómo habían ido las cosas.
Reconoció que nuestros padres siempre habían tenido favoritos, que ahora lo veía de una forma que no había visto antes. Incluso se disculpó por haberme rechazado la primera vez que saqué el tema. Pero incluso después de todo eso, no estaba listo para cortar con ellos. Dijo que seguían siendo sus padres, y a pesar de todo, no podía alejarse. Le agradecí su honestidad, pero mantuve mi distancia. No estaba interesada en reconstruir una relación con alguien que todavía quería seguir apegado a las personas, que había tratado a mis hijos como si no fueran nada. Entonces, me enteré de que el testamento había fracasado. Después de que mis padres me habían quitado, dirigieron su atención hacia mi hermano y mi hermana, tratando de usar el dinero para mantenerlos a raya. Pero en lugar de sentirse recompensados, mis hermanos empezaron a sentirse controlados. Mis padres dejaron claro que su futuro financiero dependía de la lealtad. Lealtad que significaba estar de acuerdo con ellos sin importar nada, mantener intacta la imagen de la familia y nunca cuestionar sus decisiones. El resentimiento creció. Más parientes se distanciaron. Mis padres ya no recibían las invitaciones de antes. Las mismas personas a las que se habían esforzado tanto por impresionar, les veían como realmente eran. Mientras su mundo se hacía más pequeño, el mío mejoraba. Mis hijos prosperaban sin la tóxica dinámica familiar. Crecían felices, queridos y libres de la confusión del favoritismo. Ya no tenían la sensación de no ser suficientes. Se acabaron las preguntas sobre por qué sus abuelos les trataban de forma diferente. Tenían padres que los valoraban, que les daban prioridad, que nunca les hicieron competir por el amor. Entonces el karma hizo su trabajo. Los mismos niños que mis padres habían favorecido, mi hermano y mi hermana, empezaron a ver la verdad. Comenzaron a experimentar la misma manipulación que yo había sufrido durante años. El dinero, las expectativas, la culpa. Todo empezó a pesarles. Poco a poco se dieron cuenta de que el amor de nuestros padres siempre había venido con condiciones. Entonces mi madre envió un último correo electrónico. Esta vez no hubo fingimiento, ni falsa amabilidad, ni intentos desesperados de reconciliación. Era pura culpa. Escribió que yo había roto la familia y que lo había arruinado todo al marcharme. Lo borré sin responder, y así de simple se acabó. Su mundo se había reducido a la nada, los parientes que antes les apoyaban se habían marchado, la lealtad que anhelaban de mi hermano y mi hermana se estaba resquebrajando. Y yo era libre. Esa noche me aseguré de que no volvieran a ponerse en contacto conmigo. Bloqueé su correo electrónico, asegurándome de que no había más lugar para la manipulación. No más mensajes desesperados. No más culpabilización. Se acabó. Mi esposa y yo nos sentamos juntos después de que los niños se fueron a la cama, hablando de todo lo que había pasado. A pesar de todo el caos, todo el dolor, todo el estrés, nos había traído hasta aquí, a un lugar donde nuestra familia estaba a salvo, feliz y libre del peso de la gente tóxica. Y ese era el verdadero final, no el que mis padres querían, sino el que mi familia se merecía de verdad.